Bien, en este periodo hemos visto que gobernaba un sector político, ideológico y social al que se lo llama generación del 80. Ese es el conjunto de personas que tuvo actuación destacada en la sociedad argentina entre 1880 y 1916. Las edades de los miembros que las componían eran en realidad muy distintas y también eran con frecuencia diferentes sus opiniones sobre la manera como debían resolverse los grandes problemas del país, pero tenían en común, entre otras cosas, su posición liberal con respecto a lo económico y su conservadurismo político. Se los llama liberales porque eran partidarios del libre comercio. Por lo tanto, favorecieron la libre importación de manufacturas y exportación de materias primas, facilitaron la entrada de capitales extranjeros al país y favorecieron la actividad privada. Pero se los llama conservadores porque eran partidarios de mantener la situación política existente y se resistían a realizar cambios. Por eso gobernaban un grupo reducido, no permitían el sufragio libre y recurrieron al fraude electoral. ¿Qué era el fraude electoral? En las elecciones de aquel entonces, los padrones, es decir, las listas de los electores, eran confeccionadas por funcionarios del gobierno. Con frecuencia, estos no incluían a todos los ciudadanos que querían hacer uso del derecho a votar, sino a los de su propio partido. Solo cuando la acción de los caudillos opositores era fuerte, las listas se hacían con un criterio más amplio. En aquellos tiempos no existían boletas, ni cuartos oscuros, ni urnas. La mesa receptora de votos se instalaba generalmente en la entrada de las iglesias o en otros lugares públicos a la vista de todos. La persona que quería votar debía presentarse ante ella y decir en voz alta el nombre de la persona o partido que elegía. Por eso se decía que el voto era cantado. El presidente de la mesa marcaba en su lista con una cruz la elección. Después firmaba y sellaba la papeleta, un documento que las autoridades otorgaban a los votantes. Es como hoy el papelito que nos dan a los que vamos a votar. Bueno, en esa época se llamaba papeleta. No existía todavía la libreta de enrolamiento que alguna de sus bisabuelas seguramente pueden llegar a aún tener, ni el documento nacional de identidad que tenemos todos. En el día de los comicios se generaban situaciones de violencia, cuando se impedía votar a los opositores. Por otro lado, también se ponía votos de personas que habían muerto, o las personas podían ir y votar varias veces en distintos lugares por el mismo candidato. Además, también se robaba las urnas o las listas donde se habían anotado los votos o se quemaban. Bueno, como habrán visto en el cuadernillo, en este periodo gobernaron varios presidentes. Algunos completaron sus mandatos, otros no, ya sea por revoluciones o porque fallecen, y continúan gobernando los vicepresidentes. Vamos a ver en general lo más importante que fue pasando en cada una de estas presidencias. La primera presidencia, la de Julio Argentino Roca, que se desarrolló entre 1880 y 1886, vemos que el general Roca había adquirido un gran prestigio con la campaña al desierto que realizó durante la presidencia de Avellaneda. Por lo tanto, triunfó en las elecciones gracias al partido que lo apoyó, que había sido creado por Avellaneda, el Partido Autonomista Nacional, que se lo conocía como PAN. En el periodo del gobierno de Roca se sancionaron unas leyes que fueron muy importantes, que son llamadas leyes laicas y que enfrentaron al gobierno durante varios años con la Iglesia, porque eran funciones que les correspondían a la Iglesia, que estas leyes se las otorgaban al Estado, como es aún hoy. Estas leyes son la Ley de Registro Civil de 1884, por lo cual el Estado comenzaba a inscribir nacimientos, casamientos y defunciones, cosa que antes hacía la Iglesia. Y la Ley 1420 de Educación Común, que se dictó en 1884, que establecía la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para niños de 6 a 14 años,
y la instrucción religiosa quedaría fuera de los horarios de clases, cosa que antes no era así, ya que inclusive las escuelas estaban mayormente dirigidas por monjas o curas o párrocos. El conflicto con algunas autoridades de la iglesia se volvió importante y Roca tuvo que cortar las relaciones con el Vaticano, ¿sí? Lo que hoy es donde hoy está el Papa, pero que en esa época era muy importante la parte religiosa, por lo cual le llevó varios disgustos a los presidentes estos liberales porque la sociedad era altamente católica. Pero finalmente se impusieron estas nuevas leyes que quieran ellos o no, o queramos nosotros o no a Roca por su forma de actuar frente a los indígenas o por el fraude, pero esas leyes fueron un progreso para el país. Roca dominó toda la oposición, no con la violencia, sino con acuerdos con los gobernadores de las provincias. Y por su gran habilidad política se le decía el apodo de Zorro. Bueno, cuando él termina su presidencia viene Juárez Celman, que era su cuñado, que ustedes lo vieron en el trabajo anterior. Juárez Celman no tenía mucha gente que lo quisiera, empiezan a oponerse a su forma de actuar políticamente, pero también en 1890 se produce una crisis económica que era mundial y afecta a su gobierno. Por lo tanto, muchas empresas debieron cerrar y numerosos trabajadores fueron despedidos de sus empleos. Entonces, frente a esto, surge una nueva fuerza política que se había venido gestando, que es la Unión Cívica, dirigida por Leandro Alem, en la cual participaba también Bartolomé Mitre, el que había sido presidente, y José Manuel Estrada, que todos conocemos que era un profesor católico que él no estaba a favor de las leyes laicas de educación, pero por eso forma parte del partido de la Unión Cívica. También anda por ahí Hipólito Yrigoyen, que posteriormente va a ser el primer presidente de este partido. Pero este partido por ahora se llama Unión Cívica, nada más, y surge en un levantamiento revolucionario que se opone al presidente Juárez Celman en 1890, la Revolución del 90, que se conoce, que ustedes la vieron en el trabajo anterior. Esta revolución fue vencida por las fuerzas del gobierno, pero Juárez Celman tuvo que renunciar. Estamos hablando que Juárez Celman va a gobernar entre 1886 y 1890 cuando se produzca esta revolución. Ahí lo va a suceder su vicepresidente, Carlos Pellegrini, que va a terminar el mandato entre 1890 y 1892 y va a tener que solucionar este problema de la crisis económica y lo hace solicitando un préstamo a los empresarios más ricos del país y también a bancos ingleses, crea la Caja de Comercio, funda el Banco de la Nación, el que hasta aún hoy existe, y empieza a estimular la producción agraria y le va muy bien, obtiene muy buenos resultados. Pero el fraude electoral continuaba, por lo tanto la Unión Cívica sigue luchando contra el fraude, quiere elecciones limpias y propone seguir haciendo revoluciones y no participar de las elecciones, que es lo que se llama abstención electoral. Mientras las elecciones no fueran limpias, ellos no presentarían candidatos. Pero hay un sector de la Unión Cívica, dirigido por Mitre, que dice que con estas revoluciones y con la abstención no van a lograr nada, que hay que acordar. Entonces, esa Unión Cívica se parte en dos. La Unión Cívica Nacional, dirigida por Mitre, que era acuerdista, y la Unión Cívica Radical, que es la que se opone a todo acuerdo. Acá tenemos a Alem, ¿sí? Y posteriormente a Hipólito Yrigoyen. Porque Alem se va a suicidar frente a los fracasos de las 3 revoluciones que durante este periodo van a ser los radicales y la lucha contra el fraude, que no van a lograr, pero van a seguir luchando durante todo este periodo. Después tenemos la presidencia de Luis Sáenz Peña y de José Evaristo Uriburu. En este periodo va a surgir otro partido político opositor,
que se va a llamar el Partido Socialista, que surge en 1896. Luego tenemos la segunda presidencia de Roca, ¿sí? Que acá un hecho significativo de su segunda presidencia es en 1902, que se sancionó una nueva ley electoral que no solucionaba los problemas del fraude contra los que luchaban el radicalismo y el socialismo, pero presenta un avance con la aparición de la libreta electoral y de los padrones. Pero bueno, siguen los conflictos de los obreros y bueno, y durante la presidencia de Quintana, un hecho más, diríamos, colorido, es que en el año 1910 se producía el centenario de la Revolución de Mayo, que había sido en 1810. Este centenario se hizo con unos grandes festejos en los que se gastó mucho dinero y se invitó a numerosas personalidades extranjeras, reyes inclusive. Pero la prosperidad de algunos sectores que eran muy ricos, que tenían grandes lujos, que viajaban a Europa y compraban lujos en Europa, contrastaba con la gran pobreza que vivía el sector trabajador. Entonces el gobierno, para que este festejo no se manchara con protestas, implantó el estado de sitio para que se pudieran realizar los festejos. Este estado de sitio que ustedes ahora con la pandemia habrán escuchado que en algunos países se instauró, en el cual en un momento de estado de sitio yo puedo ser apresado y no necesito ninguna orden judicial ni ninguna acusación para ir preso, ¿sí? Es como un momento muy delicado en el que quedan un poco suspendidas las garantías que ofrece la Constitución para proteger nuestra libertad y por lo tanto es una medida muy extrema y que bueno, fue usada en este momento. Finalmente tenemos las últimas presidencias de este periodo, Figueroa Alcorta, primeramente Roque Sáenz Peña, ¿sí? Que bueno, en esta época los conflictos sociales aumentan, cada vez hay más huelgas, cada vez los trabajadores se organizan más y más, luchando contra la injusticia de las formas de trabajo que tenían y también los partidos opositores luchan cada vez más frente a este fraude. Entonces Roque Sáenz Peña, que era un hombre más reformista, un hombre que opinaba que debía cambiar el sistema electoral para lograr una salida democrática y evitar estos constantes alzamientos revolucionarios, y él propone lo que hoy conocemos como la Ley Sáenz Peña, que se aprueba en 1912, pero que en realidad es un conjunto de leyes que incluye también la Ley de Enrolamiento General y la confección de un padrón electoral. Este padrón ya no era que yo anotaba a mis partidarios, era un padrón que anotaba a todas las personas conscriptas. ¿Qué serían conscriptas? Los hombres que estaban anotados para formar parte del ejército, porque recordemos que esta ley establecía solamente el voto de los hombres. Y además este padrón lo elaboraba, como lo hace aún hoy, el Poder Judicial. Entonces sacaba de lado al poder de turno que estaba en el momento, que anotara solamente a los que estaban a su favor. Pero bueno, Sáenz Peña fallece antes de que se pueda aplicar esta ley a nivel presidencial. Se aplica a nivel provincial, pero no a nivel presidencial, a nivel nacional. Pero su vicepresidente Victorino de la Plaza va a continuar con esta línea y finalmente este presidente va a agrupar a todos los partidos políticos como el PAN y similares en lo que se llamó Partido Conservador, pensando que en las elecciones que se hicieran con esta nueva ley, ese Partido Conservador iba a ganar democráticamente. Pero no fue así. La gente cansada, buscando otra nueva alternativa, va a votar en esta primera elección limpia con un voto sin fraude, va a votar al candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. ¿Cuáles eran los puntos de esta ley Sáenz Peña? Presten mucha atención porque este tema se retoma en tercero y es muy importante. En la ley Sáenz Peña establecía que estaban habilitados para votar
todos los varones mayores de 18 años, argentinos nativos o extranjeros naturalizados